Ellos quieren que tú creas mientras te afilan el cuchillo por la espalda. Si pensabas que el 2026 venía suave, agárrate porque la gobernadora Jennifer González y su corillo del PNP empezaron el año con el acelerador a fondo, pero para pasarte por encima. El compañero Luis Javier Hernández se paró en el Senado y soltó una bomba que te tiene que preocupar. ¿Se acuerdan de la promesa de que la luz no iba a subir? ¿Se acuerdan de que iban a proteger tu bolsillo? Embuste. Todo era un cuento de hadas para buscar votos. Ahora resulta que la famosa reforma contributiva, esa que anunciaron con bombos y platillos, trae un regalito envenenado escondido en la letra pequeña. Un impuesto al sol. Sí, escuchaste bien. Tú, que te jodiste comprando tus placas solares porque el sistema eléctrico que ellos administran es una basura. Tú que hiciste la inversión para no quedarte a oscuras, ahora te quieren castigar por eso. Es el colmo del descaro. Te obligan a buscar alternativas porque no sirven para darte luz, y cuando encuentras la solución, te quieren cobrar peaje por usar el sol que Dios nos dio gratis. Y pa' colmo, la gobernadora tiene los pantalones de pedirle humildad a sus jefes de agencia. Humildad. Mira quién habla de humildad, la misma que atropella a la prensa, la misma que se burla de la oposición, la misma que gobierna como si Puerto Rico fuera su finca privada. Luis Javier se lo dijo en la cara, ustedes gobiernan con prepotencia y gobiernan pa' unos pocos. Y si no me crees, escucha bien lo que dijo sobre el primer proyecto que ella empujó. No fue para bajar la luz, no fue para arreglar las calles, fue para legalizar su casita en La Parguera. Compañero Luis Javier Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Comienzo deseándoles a todos un feliz comienzo de año 2026, particularmente mucha salud para cada uno de ustedes y su familia. Si Dios nos da la oportunidad de tener la salud como tuvimos el año pasado para trabajar en beneficio del país de diferentes frentes, nosotros desde esta tribuna, siendo oposición, con mucho respeto y responsabilidad, presentando aquellas medidas que adelanten causas que nos lleven y muevan nuestro corazón, pero también combatiendo aquellas injusticias que en muchas ocasiones hemos visto, particularmente por parte del gobierno del PNP, que ya lleva un año. La gobernadora ha comenzado este año pidiéndole humildad a sus jefes de agencia. La gobernadora de Puerto Rico comenzó este año pidiéndole humildad a sus jefes de agencia. ¿Por qué ustedes creen que la gobernadora de Puerto Rico ha hecho ese llamado a su jefe? Evidentemente, la gobernadora sabe que en la calle el reflejo de su administración es que es una administración prepotente. Pide humildad a la gobernadora, esa misma gobernadora que emprendió contra los miembros de la prensa cuando le increpaban o le hacían alguna pregunta. Esa misma gobernadora que ante cada proyecto, petición de información o propuesta por parte de la oposición, de las delegaciones de minoría, minimizaba, atropellaba, porque según ella y unos cuantos, ellos barrieron. Afuera, la percepción, compañeros y compañeras, y público que nos ve a través de las redes sociales, es que Jennifer González y el gobierno del PNP están gobernando para unos pocos. Y no es para menos. Recordemos cuál fue el primer proyecto que la gobernadora de Puerto Rico presentó y que de hecho hoy había una vista ejecutiva. El proyecto para validar su asunto familiar en Parguera. Que de hecho, espero que este Senado no le dé cabida bajo ningún concepto a ese precedente. Llegamos también a esta sesión legislativa con la esperanza de tener la tan prometida reforma contributiva. Sí, esa misma que la gobernadora y el gobierno del PNP prometieron hacerlo en 100 días. Los primeros 100 días
según el gobierno del PNP, ya iban a tener planchada una reforma contributiva y de hecho ese fue el primer comité de los 300.000 comités que la gobernadora nombró, que al día de hoy no ha tenido ni un solo resultado. Y de hecho, no he escuchado a ningún miembro del comité de reforma contributiva hablar de la reforma que se presentó aquí. Pero más que todo eso, todo apunta a que la llamada reforma que hasta ahora ha trascendido, compañeros y compañeras, no hay en ella, en esa reforma no hay en ella ni un solo impuesto o contribución que se elimine. Ustedes presentan una reforma contributiva que no elimina ni un impuesto ni una contribución, sino todo lo contrario. Acabamos de darle una lectura somera al proyecto de reforma contributiva y adivinen qué, pueblo de Puerto Rico. Con razón la gobernadora de Puerto Rico estaba pensando si firmaba el proyecto que eliminaba los $300 de las placas solares. ¿Por qué habrá sido? Porque nos quiere imponer un impuesto al sol. Sí, compañeros y compañeras, ese proyecto que ustedes presentaron con bombos y platillos tiene un impuesto al sol. Aquellas personas que tienen placas solares que se han tenido que ir por su cuenta a hacer inversión por el desastre que ustedes han hecho con el sistema eléctrico del país y la crisis eléctrica que es insostenible con el aumento del 20% que ustedes prometieron que no iba a bajar que nunca iba a subir la factura y lo primero que hicieron fue eso. Pues sepan ustedes que si se aprueba el proyecto como está, viene un impuesto al sol. Nosotros estamos dispuestos a apoyar proyectos de reforma contributiva, pero bajo ningún concepto, con ningún impuesto adicional a los puertorriqueños y puertorriqueñas. Esas son mis palabras, señor presidente. ¡Bam! Ahí lo tienen. Un impuesto al sol y leyes a la medida para sus casas de playa. Esa es la prioridad de esta administración mientras tú cuentas los chavos para hacer la compra. Pero espérate, porque si creías que el cinismo tenía un límite, prepárate para ver al campeón mundial de la hipocresía entrar al ring. Después de que Luis Javier desnudara la realidad, salió nuestro querido amigo, el pastor con corbata, Gregorio Matías. Y en vez de contestar sobre el impuesto al sol, en vez de explicar por qué nos quieren clavar más, decidió sacar el violín y tocar la misma canción vieja y desafinada de siempre. Mírenlo cómo se llena la boca hablando de moral mientras defiende lo indefendible. Dios lo bendiga, señor presidente, así bendiga a mis hermanos senadores, un feliz año nuevo, que Dios nos dé la sabiduría necesaria para poder hacer lo mejor para Puerto Rico. Voy a comenzar con una frase: la vitalidad colectiva es el esfuerzo colectivo por lograr un propósito en favor del pueblo. Luis Muñoz Marín. Porque hay que enseñar a los compañeros populares que Luis Muñoz Marín, ese prócer del Partido Popular, entendía que había que unirse para lograr un propósito. Hemos escuchado a los compañeros del Partido Popular y lo que ha habido es quejas y más quejas, especulando de lo que ellos ven que está mal. No vemos ideas, no vemos propuestas. O sea que el pueblo que escogió a los compañeros del Partido Popular los escogió ahí para quejarse, no para ofrecer, no para luchar, no para hacer lo que dijo el líder de ellos, que el esfuerzo colectivo es la unión para lograr lo mejor para el pueblo. No, hay que criticar. Es sencillo aquí venir a criticar y lamentablemente para ello nosotros estamos arrastrando y estamos arreglando en los pasados 3 cuatrenios los errores que cometieron y el destrozo que nos dejó Alejandro García Padilla, que nos dejó Acevedo Vilá, que nos dejó Sila María Calderón, y nosotros estamos haciéndolo. Ahora mismo nosotros, esta administración, hemos estado luchando por resolverle a los empleados que ellos, bajo su administración, con la nefasta Ley 3, le destruyeron el retiro. Si hay algo que no perdonan, por eso no han podido volver a ganar unas elecciones, porque le destruyeron el retiro a 187,000 empleados públicos. 187,000 empleados públicos que hoy
La mayoría sigue condenado teniendo 80, 78 años, 82 años, están en las agencias porque no se pueden ir porque el retiro lo destruyeron. Esos fueron los populares. Los que ahora están quejándose, los que ahora solamente saben quejarse y no dan propuestas, son los que ahora le quieren decir al pueblo, nosotros somos los mejores. Pero cuando tuvimos la oportunidad destrozamos el retiro a miles de compañeros servidores públicos, así destrozaron lo que era la familia, porque cuando tú destrozas a ese servidor público, también destroza a la familia. Por eso es que no han podido ganar unas elecciones. Por eso es que no han podido lograr que el pueblo le dé el voto, por más que inventan, porque ya el pueblo los conoce. El pueblo no olvida nunca esas gradas donde estaba la gente allá arriba llorando para que no aprobaran la ley 3 y aquí los senadores que tenían y esa representación del Partido Popular era riéndose del dolor del pueblo. No tienen oportunidad. Ahora es fácil para ellos. Ahora es fácil para ellos solamente criticar, no aportan. Oímos y oímos. Y yo quiero que ustedes, los que nos están escuchando, tienen la oportunidad de verle para atrás este video. No hay una propuesta en sus comentarios. Fallándole totalmente al líder, a Muñoz Marín, que decía que había que unirse. Pero no puedo quedarme callado tampoco. Al lado de un compañero que dijo que algunos aquí se están rasgando la ropa. ¿Por qué? Que no tienen. Si hay unos que andan sin ropa, son esos hipócritas que ahora hablan de la soberanía de un pueblo. Esos hipócritas que mientras Maduro asesinaba a la gente en Venezuela, ellos aquí se reían. Esos hipócritas que ahora niegan que conocen a Maduro, que ahora niegan que estaban en la silla, eran los mismos hipócritas que estaban sentados al lado de ellos cuando estaban hablando sus grandes discursos. Esos hipócritas que dicen que hoy no hay financiamiento, que nos den los tickets, cuánto pagaron en los hoteles cuando estaban en esos sitios, cuánto pagaron en Venezuela, porque si alguien se los pagó, los financiaron. Son hipócritas. Ahora hablan de la soberanía del pueblo. Pero no ven los 7.8 millones de venezolanos que tuvieron que irse de Venezuela por la presión que le hizo Maduro, por la presión que le hizo Chávez, por los asesinatos. Ahora hablan de soberanía. Hipócritas. Si hay unos que andan sin ropa caminando en Puerto Rico, son ellos. Son ellos que tratan de levantar la voz. Porque a veces, asesinaron a uno, asesinaron a dos. Más de 22,000 asesinatos en todo ese tiempo. ¿Y ellos qué dijeron? No. Hay que respetar la soberanía. Hipócritas, son hipócritas. Porque cuando tú tratas de levantar, tú tienes que defender a todo el mundo por igual. Pero para ellos, ahora, ¿qué mal hizo Trump? Sacó a ese dictador. Y ahora también, en medio de su hipocresía, los escuché diciendo, ellos lo que quieren es el petróleo. Se los van a robar. ¿Y qué hacía Maduro? ¿Qué hacía Maduro? Un pueblo con tanto petróleo y la gente muriéndose de hambre. Pregúntenle a esos hipócritas si ellos reconocen eso. No, de eso no hay que hablar. Hay que hablar de que hay una soberanía y que la nación americana invadió, secuestró. Eso sí es bonito hablarlo. El lamento del pueblo venezolano, el dolor del pueblo venezolano, las muertes que sufrió el pueblo venezolano, la opresión del pueblo venezolano, a ellos no les importa. Eso sí es andar sin ropa, eso sí es ser hipócrita. Y con la cara que se paran y miran a los demás a señalar. Ustedes no tienen la moral para decirnos a nosotros cuando nosotros estamos luchando. Y les voy a decir una cosa, nosotros no creemos en la colonia, por eso estamos luchando por la estadidad. Y uno decía, allá se tienen que dar vergüenza porque el Congreso votó en contra de ustedes por la indigna condición colonial. Nosotros quisiéramos estar allí, en el Congreso, con 2 senadores, 4 representantes, votar por el presidente. Por eso vamos a seguir luchando por la estadidad. Aquí los estadistas estamos orgullosos de la gran nación americana. Estamos orgullosos de lo que han hecho por nosotros. No nos avergonzamos de eso. Lo decimos de frente. Pero esos hipócritas, que eran gran amigos de esos venezolanos, de los cubanos, ahora tratan de decirnos a nosotros que no tenemos moral, que no nos tenemos que desgarrar la ropa. Si ellos andan desnudos, son unos hipócritas. Esas son mis palabras, señor presidente. Ay, bendito sea el Señor. Ustedes escucharon a este fariseo, Gregorio Matías, el pastor con corbata, dándonos clases de moral y llamando hipócritas a medio mundo. Mira, Gregorio, vamos a hablar claro y en español de la calle. Tú te paras ahí a gritar sobre Maduro y Venezuela,
a rasgarte las vestiduras por los derechos humanos en otro país. Pero ¿y los de aquí? ¿Dónde está tu indignación por los viejos que tienen que decidir entre comer o pagar la luz? ¿Dónde está tu rabia por las escuelas que cierran y los hospitales que no sirven? Es bien fácil mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga de cemento que tienes en el tuyo. Te llenas la boca hablando de los 187,000 empleados públicos y su retiro, pero se te olvida decir quiénes son los que llevan gobernando y prometiendo villas y castillas sin cumplir nada. Y lo más lindo, lo más irónico de todo, es verte defender la invasión y el intervencionismo con ese orgullo. Dices que Trump sacó a un dictador, pero aplaudes a los que aquí se comportan como dictadores chiquitos, imponiendo leyes a la trágala y cerrándole el paso al que piensa distinto. Nos llamas hipócritas, pero el hipócrita mayor eres tú. Tú que usas la religión como escudo y la política como espada. Tú que hablas de luchar mientras vives del cuento y del cheque que te pagamos nosotros. Dices que los populares andan desnudos, pero tú andas vestido de seda, pero la mona se te sale por los poros. Puerto Rico no necesita más discursos de Guerra Fría ni más cuentos de miedo sobre el comunismo. Puerto Rico necesita luz barata, seguridad de verdad y políticos que dejen de robar. Así que guárdate el sermón para los domingos, Gregorio, porque aquí en la calle, aquí ya nadie te cree. Sigan con su circo, sigan con sus gritos, que nosotros seguiremos apuntando cada nombre y cada traición. El juicio final no va a ser en el cielo, va a ser en las urnas. Soy el Bebo real. Y la verdad es hija de Dios.